A mi querida colega, la doctora María de la Paz Ramos Lara. Ella es investigadora del CEIJ. María de la Paz realizó sus estudios de licenciatura en física, maestría en ciencias físicas, hizo un doctorado y postdoctorado en historia en la UNAM. Recibió el premio Enrique Beltrán y la medalla Sor Juan Inés de la Cruz, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por otra parte, ella es fundadora en el CEIJ del programa de investigación Historia de la Ciencia y de las colecciones de libros Biblioteca Mexicana Historia Scientorum, La Ciencia y la Tecnología en la Historia de México, Investigación Interdisciplinaria de Frontera. Pues sin más, le doy la palabra a Maripaz y le agradezco muchísimo que esté hoy aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco mucho al doctor Ricardo Mancilla y a la licenciada Rosa María Mendoza la posibilidad de presentar esta charla en el seminario. Y también muchas gracias a ustedes por su presencia y su atención. Espero que no se corte mi conversación porque mi señal aquí es muy baja, entonces si de pronto se escucha cortada me dicen y cierro la pantallita. Voy a empezar esta charla mencionando que mi principal tema de investigación es la historia de las ciencias exactas en México. Estamos hablando de la física, las matemáticas, la astronomía, la ingeniería, la química y geología y otras más. Y mi interés inicial era averiguar cómo surgió la física en México. Y si hablamos de cursos de física moderna, pues estamos hablando del siglo XVIII, y si hablamos de la carrera de física, pues estamos hablando del siglo XX, para 1935. Entonces mi interés era como entender qué pasó del siglo XVIII al siglo XX, y necesariamente tenía que pasar por el siglo XIX. Y aquí fue donde de manera tangencial me encontré con la industria eléctrica. No es mi tema principal de investigación, pero ha aparecido y hay cosas ahí que no puedo explicar y que me parece que desde la historia de la ciencia y de la educación en México está muy limitado. O sea, sí creo que habría que meter áreas como la economía, y pues sus comentarios aquí me vendrían me ayudarían mucho en este proyecto. Entonces, les decía que la historia de la física en México inicia desde el punto de vista de la institucionalización de su enseñanza con la creación de un colegio de minas. Y así consideramos nosotros el nacimiento de la ciencia en México. Este nace gracias a la minería. Y entonces, ¿qué sucede en el siglo XIX? Aquí el historiador, físico e historiador John Dee Bernal, él nos dice que la ciencia a finales, en las últimas décadas del siglo XIX, se convierte en la base de la industria moderna, se convierte en un agente principal del desarrollo técnico. Particularmente, pues nacen la industria eléctrica y la química y desde su punto de vista son una creación científica. La propia ciencia, nos dice Bernal, ayuda a la formación de monopolios en este periodo, antes no. El 80% de los trabajos científicos industriales se realizan en los departamentos de investigación de las empresas monopolistas. Y los competidores independientes, los que son, digamos, pequeños, desaparecen con rapidez, y justamente esto ocurrió con la industria eléctrica a fines del siglo XIX, principios del siglo XX en México. La física definitivamente tiene un desarrollo espectacular durante el siglo XIX. ¿Cierro mi video? Sí, Mari, porque sí te estás ¿Sí? escuchando cortada, sí, por favor. Ok,
A ver si aquí me escucho mejor. Les decía que durante el siglo XIX la física tuvo un desarrollo espectacular en distintos campos, especialmente la termodinámica y el electromagnetismo, que son las disciplinas que van a impulsar el desarrollo de la industria eléctrica a fines del siglo XIX. Y su introducción va a incidir en varios sectores, en el sector de transportes, de comunicaciones, en los talleres, en las fábricas, también en el doméstico. A ver. Y en el caso de la ciencia, esta va a recibir una reorganización. En el siglo XIX se van a crear nuevas profesiones, institutos y laboratorios de investigación, sociedades científicas, museos, se popularizan las ferias, los congresos y las conferencias internacionales, etcétera. Dentro de las profesiones, por ejemplo, se van a crear estas durante el siglo XIX, la física, la biología, las matemáticas, la química. Por parte de la ingeniería se abren nuevas especialidades como los ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros electricistas, ingenieros químicos, ingenieros agrícolas. Y bueno, en México, estas que están en rojo no se van a crear en el siglo XIX, sino hasta el siglo XX. Y las que sí se abren son estas que están en verde. Y van a continuar las que ya teníamos con siglos de anteriores, años anteriores, como la ingeniería civil, arquitectura, medicina y veterinaria. En el caso de minas, bueno, el siglo XIX es un siglo muy conflictivo para el caso mexicano. Es un periodo de mucha crisis económica, de pugnas entre liberales y conservadores que hacen que incida directamente en la educación. Muchas instituciones científicas son cerradas, otras son abiertas, otras se conservan. La Real y Pontificia Universidad se cierra en 1865, nosotros nos quedamos sin universidad, y las escuelas profesionales van a tener una vida independiente hasta que se funda la Universidad Nacional de México en el año de 1910, y ahí son integradas algunas. Entonces, en el caso de la Escuela de Minas, que es una escuela totalmente científica, marcada por los cánones de la ciencia moderna para formar a los peritos facultativos de minas, bueno, pues esta escuela va a ser considerada tanto por liberales como por conservadores como una institución muy importante para el país. Así que lo que hacen cuando hay un cambio de régimen, pues es simplemente transformarla. De Colegio de Minas pasa a ser eh, Departamento de Ciencias Físico-Matemáticas, o durante el Imperio pasa a ser eh, la Escuela Politécnica, la Escuela Imperial de Minas, y durante el gobierno de Benito Juárez se convierte finalmente en la Escuela Especial de Ingenieros y en el Porfiriato Escuela Nacional de Ingenieros, hoy conocida como Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, esta escuela, de donde nace la ciencia en México, nace con la minería, y la mayor parte de sus carreras durante la primera mitad del siglo XIX están vinculadas a las minas. Cuando se transforma en escuela de ingenieros, finalmente se empiezan a incorporar otras carreras diferentes a la minería, y ahí es donde se incorpora el ingeniero mecánico. Finalmente se abre en México el ingeniero industrial, y también se abre la carrera de ingeniero electricista. Y algo muy interesante es que esta carrera se abre casi a la par que esta carrera en Europa y en Estados Unidos. Estas eran las carreras en boga en los países industrializados. Cualquier estudiante que quería un buen porvenir, pues escogía ingeniero electricista, ingeniero mecánico, industrial. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en México.
En el año de 1883 es cuando se abre esta carrera, primero con el nombre de telegrafista, y después 6 años después se transforma en ingeniero electricista. Y la idea durante el Porfiriato pues era que los ingenieros electricistas se encargaran de atender la modernización de este sector en las comunicaciones, en los transportes, en la iluminación, en los sectores urbanos y demás, ¿no? Para que vean ustedes qué tan novedosa fue esta carrera en nuestro país, pues en el año de 1882, Thomas Alva Edison construyó la primera central eléctrica en Nueva York y así empezó el suministro de energía a gran escala. En México ya también teníamos algunas pequeñas, eh, digamos, plantas que suministraban energía, pues, a industria textil, a la minería, a la industria del papel también, pero eran muy pequeñas, o sea, eran termoeléctricas que simplemente transmitían energía a la empresa y de pronto a algunas zonas aledañas. Era la época en la que no se transmitía a grandes distancias, porque la tecnología no daba para eso. Entonces, cuando empecé a estudiar el caso de la ingeniería en México, y la física, que era lo que a mí me interesaba, pues encontré en el archivo el número de alumnos graduados de todas las carreras. Y este fue el caso del ingeniero electricista y fue algo que a mí me sorprendió mucho, porque del año de 1883 que se funda hasta el año de 1910, que es mi registro, pero bueno, una compañera hizo un estudio todavía más hacia la década de casi 1920 y sigue igual, es que simplemente se graduaron 4 alumnos en el año de 1886. Y yo me preguntaba, bueno, 4 alumnos, nada más, para ingeniero electricista. Y esto era algo extraño, porque les decía que en Francia, por ejemplo, era una de las carreras más reputadas, en Estados Unidos también lo era, y también para los mexicanos que tenían la oportunidad de salir a estudiar al extranjero, generalmente tendían a escoger la carrera de ingeniero electricista. Y aquí tenemos el caso de 2 célebres mexicanos, que ellos estudiaron ingeniero electricista, ellos querían ser físicos, pero donde estudiaron no había la carrera de física, igual que aquí en México, ellos estudiaron en Estados Unidos. Manuel Sandoval Vallarta, que fue el primer mexicano con doctorado en física bueno, uno de los mexicanos afamados a nivel internacional por su contribución en los rayos cósmicos. Él se fue al MIT a estudiar física, pero no había, así que lo más cercano a ello era ingeniero electricista, ingeniero eléctrico, y así se graduó en el año de 1924. Lo mismo pasa con Alfredo Baños Jr., que fue el primer director del Instituto de Física de la UNAM en el año de 1938, y él estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Texas y Johns Hopkins, y luego fue alumno de Sandoval Vallarta, con quien hizo su doctorado. Entonces, la carrera de ingeniero electricista fuera de México era una carrera muy demandada, muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué en México no sucedía esto, no? Aquí les pongo lo que encontré en el archivo, el número de alumnos graduados en esta Escuela Nacional de Ingenieros, que además era la escuela más importante del país. Cualquier estudiante que quería tener una carrera de ingeniería de alto nivel tenía que viajar a la Ciudad de México y estudiar aquí. Entonces, aquí está el número de alumnos graduados de 1859 a 1899. Y vemos las carreras. Estas son carreras cortas, ensayadores e ingenieros topógrafos, y vemos que las carreras de menor demanda son las carreras cuya base
es la física, la química y las matemáticas. Si yo le quito los cursos de electricidad a un ingeniero electricista, deja de ser esa carrera. Lo mismo pasa con el ingeniero mecánico y lo mismo pasa con los ingenieros geógrafos que llevaban astronomía, física, matemáticas de alto nivel, y, eh, y son las carreras que los estudiantes no quieren estudiar en México. Aquí ven ustedes una gráfica donde comparo el número de alumnos graduados en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y lo que vemos es que algo está sucediendo en el país, que todas las carreras bajaron el número de graduación. Algo le está pasando a esta escuela de ingenieros, que hay un bajón muy importante que causa alarma a las autoridades y se preguntan, bueno, ¿qué está sucediéndole a la escuela? Que ni en los peores momentos de crisis le había sucedido esto, ¿no? La única carrera que más o menos se mantuvo fue la de ingeniero civil. Los electricistas, si ustedes ven ya para la primera década del siglo XX, no hay ninguno, ¿no? Ya. Entonces, lo que se esperaba, pues, es que ya una vez que inició la Revolución Mexicana en 1910, pues, también repercutiera en la Escuela Nacional de Ingenieros, y lo que sucede es que empeora su situación. Todas las carreras se ven afectadas, absolutamente todas, hasta la carrera de ingeniero civil. Y aquí algo interesante es que, la carrera de ingeniero geógrafo finalmente se muere, es cerrada y es una de las carreras que tiene, los cursos más altos de física, matemáticas, astronomía. Y la carrera de ingeniero mecánico e ingeniero electricista van a ser, o industrial, a veces se le llama mecánico o industrial. Lo que van a hacer el director es que para que esta carrera no se cierre, la van a fusionar, y los poquitos alumnos que llegan ahora van a estudiar una carrera que se llamó ingeniero mecánico electricista, que fue una carrera que duró por muchos años, muchas décadas, con ese nombre en la Facultad de Ingeniería. Y la única carrera que era, digamos, la más importante en la escuela, pues era ingeniero civil. De hecho, hay años en los que la matrícula de la escuela es prácticamente la carrera de ingeniero civil. Y esto hace que cuando México termina la Revolución Mexicana, pues quienes se van a hacer cargo de la modernización del país prácticamente van a ser ingenieros civiles. Y la gran ventaja que tiene esta carrera es que las autoridades, para no cerrar estos cursos de mecánica y electricidad que llevan las otras carreras, y astronomía y química y todas las que requieren estas más, las meten aquí en la carrera de ingeniero civil para que los profesores tengan alumnos, y hacen que el plan de ingeniero civil sea un plan muy sólido, donde salen con formación también de física, de matemáticas, de química, de todo lo que se requiere, porque llevan las materias que tienen estas carreras para que justamente no se cierren. ¿Qué pasa con la electricidad? Resulta que a fines del siglo XIX, les decía, ya teníamos nosotros algunas pequeñas empresas que brindaban electricidad a industrias como la papelera, la textil y la minera. Y Porfirio Díaz, él tenía la idea de conmemorar los festejos del centenario de la independencia de México y mostrando la Ciudad de México como una ciudad luz, a la manera del estilo de París. Entonces empezó a preguntarles a los ingenieros mexicanos de dónde podríamos aprovechar recursos hidráulicos como para producir suficiente energía eléctrica como para tener a la Ciudad de México iluminada.
Los ingenieros mexicanos desde mediados del siglo XIX sabían que había en Puebla un salto bastante elevado, que es el Salto de Necaxa, que podría proveer de los recursos hidráulicos como para suministrar la energía eléctrica. El problema que había es que la distancia entre esta región de Necaxa y la Ciudad de México era bastante larga y no había todavía manera de producir energía eléctrica a esa distancia. Entonces empezaron a buscar posibilidades de cómo hacer y se encontraron que ya no con la idea de, ya no utilizando la tecnología de Alva Edison, sino utilizando las propuestas de Nikola Tesla, especialmente de la energía alterna, de la corriente alterna, pues resulta que con la corriente alterna ya se podía transmitir energía eléctrica a grandes distancias. Y la primera hidroeléctrica que lo hizo fue una hidroeléctrica canadiense, esta denominada Niagara Falls, que empezó a funcionar en el año de 1895. Y fíjense aquí ustedes las fechas. 1895 tenemos la primera gran empresa hidroeléctrica, el gran complejo hidroeléctrico a nivel internacional, y justamente es 1895 cuando Porfirio Díaz decide empezar a explotar este recurso hidráulico de Necaxa y otorga la primera concesión a una empresa francesa. La empresa se llamó la Société du Necax, Mexic, y algunos de los empresarios, que tenemos aquí sus nombres, formaron esta sociedad en París para empezar a explotar los recursos hidráulicos. Fíjense, aquí estamos en 1895. Porfirio Díaz quiere conmemorar el centenario en 1910. Tiene 15 años para hacerlo. Ahí ven que sí se pensaba reelegir, ¿no? Entonces, él sabe que tiene 15 años para producir y para lograr esa meta que él desea. Bien, para el 1900 ya pasaron 5 años y la empresa no logra avanzar en los proyectos hidráulicos. Así que forma una comisión que se va al norte del continente americano para buscar algún empresario que con la tecnología que está funcionando en Canadá y en el norte de Estados Unidos, pudiera echar a andar una planta hidroeléctrica en México. Entonces, estos empresarios mexicanos o esta comisión que viaja al norte del continente se encuentra con este personaje, con este ingeniero norteamericano que se llama Frederick Stark Pearson, que él era un ingeniero que tenía mucha experiencia hidroeléctrica y ferroviaria en el norte de Estados Unidos y también en Canadá, y que ya tenía la experiencia de haber trabajado en América Latina. Él había construido una pequeña hidroeléctrica, no tan grande como la que se esperaba en Necaxa, eh, para producir energía eléctrica en Sao Paulo. Entonces, él sabía lo que era trabajar en América Latina y en un territorio difícil, como es el caso de Necaxa. En aquellos años no había manera de llegar ahí más que a caballo. Invitaron a Stark Pearson a visitar esa zona y él de construir una hidroeléctrica, una gran hidroeléctrica en ese lugar. Y fue, bueno, consiguió financiamiento de bancos de distintos, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, consiguió financiamiento
que para nada tenía la empresa francesa. Este era un financiamiento verdaderamente enorme. Y para el año de 1905, fíjense nada más, 5 años después, la empresa la fundan, aquí no la alcanzo a ver, pero en 1902 la fundan en Canadá. En esos años era mucho más fácil fundar empresas en Canadá que en Estados Unidos. Eh, Pululan las empresas allá y para Pearson era más fácil hacerlo y esta empresa fue canadiense. Así que para 1905 él ya estaba transmitiendo energía eléctrica y bueno, pues esto para Porfirio Díaz era algo pues de darle reconocimiento y le da 99 años para explotar su concesión en México. ¿Qué es Pearson? Pues finalmente logra hacer un fastuoso complejo hidroeléctrico de Necaxa. Y fíjense aquí, no hay estudios, no hay muchos, bueno, no hay estudios sobre estos primeros complejos hidroeléctricos, pero hay un autor que de pronto hace una relación de las que él considera las más importantes y coloca a la hidroeléctrica de Necaxa para el año de 1909 como entre las ocho complejos hidroeléctricos más destacados del mundo. Además, se acreditó el récord mundial en la distancia más larga de transmisión de energía eléctrica. Es la primera vez que se logra transmitir energía eléctrica a 278 kilómetros. Y bueno, Pearson hizo lo que en muchos lugares se hacen, desalojar pueblos e inundarlos porque él necesitaba embalses muy grandes y logra construir la segunda presa más grande del planeta para poder tener el embalse necesario que él necesita para generar la energía y transmitirla a esta distancia. Y bueno, finalmente colocó a la Ciudad de México entre las mejor iluminadas y también, indudablemente, llevó a la quiebra a las empresas pequeñas y se convirtió en un monopolio en pocos años. Así, para el año de 1910, Porfirio Díaz finalmente hace su conmemoración del centenario de la independencia de México con grandes honores. Aquí ven este desfile donde la compañía de la Mexican Light tiene un lugar preponderante, ¿no? Y como parte de los festejos del centenario es el momento en que funda la Universidad Nacional de México. Y aquí es donde estas escuelas que estaban independientes ahora se integran a este gran proyecto educativo. La Escuela de Ingenieros se convierte en Facultad de Ingeniería, la Escuela de Medicina se convierte en Facultad de Medicina, la Escuela de Bellas Artes en la Facultad de Arquitectura, la Escuela Nacional Preparatoria también se integra y así. La de Jurisprudencia también. Y aquí tenemos en las fiestas del centenario a la Ciudad de México, fastuosa en iluminación. Realmente fue muy importante lo que hizo la Mexican Light para Porfirio Díaz. Y vuelve la pregunta, y esta era mi pregunta, pero ¿por qué solamente 4 ingenieros electricistas se graduaron si para 1910 pues ya teníamos una gran empresa que estaba transmitiendo energía, pues no solo a la Ciudad de México, porque si transmitía de Puebla a la Ciudad de México, tenía todo un radio para transmitir a otros lugares. Entonces, tiempo después, había un estudiante de la carrera de física que su papá había trabajado en la Comisión Federal de Electricidad y él estaba interesado en hacer un estudio en esa compañía y saber cómo surgió la compañía donde trabajó su papá. Y como él era físico y tenía que demostrar que su tesis era de física, bueno, pues entonces empezamos a trabajar en la parte un poco
más sobre la física que involucraba esta empresa. Y también nos interesaba mucho saber cuántos ingenieros mexicanos contrató la Mexican Lion Power Company. Esto, aunque no lo crean, fue algo muy difícil porque fuimos a Necaxa y no había archivo. Estamos hablando ya de hace como 20 años de esta investigación. No había archivo en Necaxa. El Archivo General de la Nación no tenía nada sobre esta empresa. Y la Comisión Federal de Electricidad también fuimos y tenían una gran bodega donde tenían todos sus documentos y no estaban abiertos al público. Era simplemente una bodega donde llegaban y ahí almacenaban lo que querían tener, pero no estaba ni ordenado ni nada, ¿no? Simplemente era una bodega. Entonces, no había manera de obtener información sobre los orígenes de esta empresa hasta que alguien nos sugirió visitar un archivo gubernamental que se llama el Archivo Histórico del Agua, donde, si bien es cierto que no es un archivo de la empresa en sí, eh, venían datos que la empresa tenía que otorgar al gobierno mexicano, pues, para hablar de los proyectos y que fueran autorizados y que fueran revisados y demás. Así que ahí pudimos encontrar algunos nombres de los ingenieros que contrató esta empresa para desarrollar las obras hidráulicas. Y también, tuve la oportunidad de visitar, el archivo en Canadá, el archivo de la Mexican Life, y tampoco no tiene información, es muy pobre lo que se tiene ahí. Sí se tienen muy resguardados los datos de esta empresa. Entonces, a partir de esta investigación en el Archivo Histórico del Agua, lo único lo que se encontró es que solo contrataron un ingeniero mexicano, el ingeniero Federico Trigueros Glenny, que se jubiló dentro de esta empresa y él era de Michoacán y quería aprovechar sus conocimientos y su contacto con la empresa para generar energía eléctrica en Pátzcuaro, donde él vivía. Y pues él era ingeniero topógrafo y era egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros. Y aquí ven ustedes que los topógrafos, pues hubo una época en la que eran los ingenieros que más se graduaban, pues porque eran los que no llevaban cursos de ciencias, ellos no llevaban ni química ni física, ¿no? Entonces, y era una carrera corta, rápidamente en 1 o 2 años ellos ya tenían sus estudios y ya podían empezar a trabajar. Y la pregunta es, ¿por qué no contrataron ingenieros de estos 4, algún ingeniero electricista, ¿no? Em, de un estudio que se presentó en el año de 1936, el Catálogo de Empresas y Plantas Generadoras de Energía Eléctrica, que fue citado por este ingeniero Rolfo Ortega Mata, y donde él hace como una investigación en el año de 1962, él presenta esta tabla donde habla de las plantas eléctricas que se instalaron en México de 1879 a 1939, el número de las plantas. Y aquí vemos cómo va creciendo el total de plantas eléctricas conforme avanza el tiempo y a pesar de la Revolución Mexicana, esto sigue creciendo. Y aquí tenemos, es un gran salto entre 1899 y 1926, pero bueno, aún así hay un crecimiento de empresas de 235 a 388. Y entonces vemos este crecimiento de 1879 hasta principios del siglo XX, y sigue estando la pregunta presente. ¿Por qué no hay jóvenes mexicanos que quieran estudiar ingeniero electricista en México? ¿Y por qué simplemente se queda en 1886 los 4 egresados, ¿no? Los 4 graduados, que está prácticamente muy al inicio de la instalación de estas plantas eléctricas, y ya cuando es el auge, o sea, cuando tenemos un auge de la industria eléctrica, es cero el interés de los jóvenes por esta carrera, ¿no? Entonces,
hasta ahí llegamos con estas dos investigaciones y recientemente me surgió la idea de por qué no utilizar un marco teórico que ayude a explicar esto y es un poco difícil porque los marcos teóricos ya tienden a ser más de economía, que no es mi campo, así que pues cualquier colaboración sería muy interesante aquí, especialmente de alguien que sea economista especializado en el porfiriato, bueno, sería muy interesante hacer un estudio en conjunto. Y encontré esta metodología que yo la entiendo cercana a los sistemas complejos, que se llama la National Innovation System, que es una metodología propuesta por la OSD, la propone en el año de 1997, y es una metodología que considera flujos de tecnología e información entre las personas, las empresas y las instituciones, que desde su punto de vista son clave en el proceso de innovación a nivel nacional. Entonces, uno de los, uno de los conceptos clave que utiliza esta metodología es el de feedback, que justamente es otro de los conceptos importantes que utilizan Holland y Kaufman en eh, en su propuesta de sistemas complejos adaptativos. En esta metodología, y aquí lo pongo tal cual aparece en el documento y por eso está en inglés, pues vienen varios puntos que consideran importantes de tomar en cuenta si alguna nación quiere tener innovación. Entonces, ellos consideran que debe haber flujos de información y de tecnología entre personas, empresas e instituciones. Para ellos son la clave. Y tiene que haber interacción entre las empresas, interacción entre empresas, universidades e institutos de investigación, tanto públicos como privados, ellos solo mencionan públicos, y también debe haber una difusión de conocimiento y de tecnología entre ellos, y debe haber movilidad de personal. Esto es como lo que ellos consideran fundamental. Fundamental para producir sistemas de innovación dependiendo del nivel que se desee, ya sea regional, nacional o internacional. Entonces, tratando de comparar, tratando de entender cómo estas categorías fueron incorporadas por Pearson en su empresa y cómo esto interactuó para el caso mexicano, pues aquí tenemos que realmente hay una ausencia de interacción entre los actores en el sistema. Es decir, en el caso de Pearson, si nosotros hablamos del sistema de la energía eléctrica, pues el caso mexicano, México no está dentro de ese sistema, ¿no? Es decir, Pearson jamás consideró a la Escuela Nacional de Ingenieros como una fuente de recursos para para, poner en práctica sus proyectos. Y pues de institutos de investigación México no tenía. Digamos que el Instituto de Investigación en Ciencias Exactas que existían en esos años a fines del siglo XIX, pues era el Observatorio Astronómico Nacional y el Observatorio Geológico Nacional, ¿no? El Instituto de Física se crea hasta el año 1935, o sea, no había, 38, perdón, así que no había posibilidad de apoyo desde el punto de vista de institutos de investigación del área. Y de personal, pues él contrata a un ingeniero topógrafo. Y pues aquí está que las empresas pequeñas no pudieron competir definitivamente con este gran empresario que no solamente tenía la Mexican Lion Power Company, sino que tenía también compañías de tranvías y él quería ser el empresario de, pues, del uso de la energía eléctrica prácticamente en todos los sectores donde él pudiera hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con su empresa?
Ahí sí, si vemos que su empresa se caracteriza por moverse en el ámbito internacional, pues sí, él se ve fácilmente que utiliza esto de el entrenamiento y la educación, la formación de personal en las universidades, claro, porque él las contrata de ahí. ¿Que hay interacción entre la industria y la universidad? Por supuesto que sí. Él eh, financia aquí algunos institutos de investigación, especialmente institutos de aquellos años que se llamaban institutos mecánicos o institutos eléctricos, que eran muy populares a principios del siglo XX y que los empresarios les daban financiamiento para que pudieran resolverles algún problema técnico. Eso hacía Pearson con algunas empresas, especialmente de Estados Unidos. Y la movilidad de personal, pues definitivamente, él tenía contratados ingenieros que tenían movilidad en sus empresas. Él no solamente tenía empresas en México, tenía en Estados Unidos y tenía en otros países, y él esperaba echar a andar un magno proyecto hidroeléctrico en España, en Barcelona, cuando terminara justamente de México. De hecho, cuando lo terminó el de Necaxa, empezó a construir el de Barcelona y lamentablemente, pues él falleció en 1915, fallece relativamente joven, en un malentendido. Él constantemente está viajando a otros países para ver la tecnología eh, que están produciendo. Y en el año de 1915, él quiere viajar, trata de viajar a Inglaterra y lo hace a través de un submarino y estamos en la Primera Guerra Mundial y aparentemente lo consideran un submarino enemigo y ahí muere Pearson. Y bueno, el proyecto de Barcelona no se materializa. Y es muy interesante el caso de Barcelona, porque ahí sí había una empresa nacional que quería competir con el proyecto de Pearson. Bien, entonces, en estas categorías que propone este marco teórico, bueno, pues está también la compra del equipo y efectivamente Pearson recurre pues al equipo alemán, al equipo, tiene muchos convenios con la General Electric en Estados Unidos, y usa la tecnología de vanguardia para él resolver sus problemas técnicos. Y finalmente, pues sí tiene colaboración entre empresas, y apoyo financiero. Bueno, lo tiene, en sus manos, ¿no? Y yo encontré un documento en el archivo de Canadá donde, donde él ya tenía cierta cantidad de recursos para echar a andar su proyecto y 1 o 2 años después pide la misma cantidad y se la otorgan, ¿no? O sea, él tenía cuenta abierta para recibir financiamiento inmediato y la cantidad que él necesitara. Y por eso es que este proyecto, pues, lo hace en relativamente poco tiempo y con la mejor tecnología de la época, ¿no? Y, pues, ya con esto termino. Sí, creo que sí. No sé si tienen alguna, duda. Gracias, Mari. Bueno, pasamos a las preguntas, comentarios. A ver, abriré mi pantalla. Ahora sí. Entonces, si alguien tiene preguntas sobre esta empresa que inicia a principios del siglo XX, bueno, realmente inicia a fines del siglo XIX con
con este proyecto francés, pero Francia no era una empresa fuerte desde el punto de vista de la industria eléctrica. Las grandes empresas eran las alemanas, las inglesas, las estadounidenses, y a fines del siglo XIX de todo teníamos empresas alemanas, la Siemens ya estaba aquí, pero no, o sea, definitivamente la tecnología que podía hacer posible la transmisión de energía eléctrica de Puebla a la Ciudad de México era la del norte de Estados Unidos. Así que fue muy hábil y fue muy visionario, si lo queremos ver así, el caso de Porfirio decidido contratar a alguien que estaba formado en ese tipo de tecnología, más que en la alemana, pero no al nivel que lo requería México en esos años, ¿no? Y pues no sé si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, adelante. O alguna suposición de por qué los mexicanos no querían estudiar ingeniero electricista. Y me parece interesante el tema, porque aunque está enmarcado en el siglo XIX, es una situación que seguimos viviendo, ¿no? Y que nos permite entender, eh, que nos podría permitir entender esta relación que sigue habiendo en la actualidad entre egresados de instituciones de educación superior con el mercado laboral. Hay una participación, Mari. Adelante, doctor Ujú. José Luis. Sí, buenos días a todas y a todos. Pues Ujú. extraordinario la exposición, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la historia y por supuesto también al periodo del porfirismo, donde Ah, obviamente aparece la modernización del país. Aquí un comentario, hace algunos años se hizo una búsqueda, ¿no?, del origen de Tomás Alva Edison y se señala que es mexicano, ¿no? No recuerdo bien si nos comentaban que es de origen zacatecano. No se llamaba Tomás con H-T-H, sino Tomás, y Alba con B grande, no V, y los gringos se lo llevan, le dan la nacionalidad precisamente porque ya tenía un gran desarrollo y conocimiento de la electricidad. Y bueno, pues allá, no recuerdo si en Nueva Jersey es donde lo instalan precisamente para que y difunda todos sus conocimientos, ¿no? Y México está avanzadísimo en el área eléctrica ya en esta mitad del siglo XIX. Obviamente por eso coincide, ¿no?, que más o menos aparezca las universidades o institutos de conocimiento sobre la electricidad en Estados Unidos y en México, aunque allá tiene éxito y acá no lo tiene en términos de matrícula, ¿no? Sin embargo, creo que lo teníamos y también se llevaron todas las patentes de Tomás Alva Edison a lo mismo que pasa o que pasó con la televisión a color en nuestro país, ¿no? Que pues también tenemos acá este gran inventor, ¿no? Que pocas veces se le reconoce. Entonces yo creo que eso es parte. Y la otra es importante toda la etapa del porfirismo, dado que se inicia todo este proceso de modernización y Porfirio Díaz logra con éxito, ¿no? Yo diría que de acuerdo con lo que nos ha expuesto, logra con éxito pues modernizar el país. La electricidad es fundamental en aquella como ahora, la electricidad es fundamental para todo desarrollo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta exposición y no sé si pudiéramos profundizar más en el origen de Tomás Alva Edison en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente no recuerdo bien quién realizó ese trabajo, pero que está hecho el trabajo, ¿no? Muchas gracias por la exposición y felicidades. sí, muchas gracias. No, pues realmente no sé. El caso de Alba Edison sería interesante, buscar información al respecto. Sí, me ha atraído su comentario. Ajá. Y nos dice Yesenia Estrada que podría ser que a la par de las licenciaturas se abrieron las carreras técnicas o si por esta causa se decidió abrir las carreras técnicas o cortas. Este comentario es muy interesante. Efectivamente,
a la par de cuando se crea la carrera de ingeniero electricista, hay una demanda por formar personas que tengan conocimientos en electricidad para que atiendan principalmente estas áreas de telégrafos y teléfonos. Y ciertamente se crean como carreras cortas, como formación rápida técnica, principalmente en la Escuela Nacional Preparatoria, y es justamente esto de dar conocimientos de telegrafía, principalmente a mujeres, que son las que se van a encargar de trabajar en estas empresas y de ayudar, ¿no? A proveer de la comunicación en los teléfonos. Y es por ahí que empieza el estudio de las mujeres en la Escuela Nacional Preparatoria, y que después ellas deciden que también quieren estudiar carreras largas, ¿no? Sí, efectivamente, pero aún así, si uno compara a los nombres de los ingenieros que contrata Pearson, tiene ingenieros alemanes, ingenieros estadounidenses, ingenieros, o sea, él tiene mayor confianza en otros, en gente formada en otros países. Y algo interesante es que desde que Benito Juárez quedó en la presidencia, y que ya había empresas extranjeras en México, él estableció como una ley en la que exigía que las empresas permitieran la entrada de jóvenes estudiantes para que ellos pudieran ver cómo funcionaban estas empresas y la tecnología y demás. Y constantemente en el archivo se encuentran quejas de que no les permiten la entrada. Em, Se solicita a las empresas la visita de estudiantes y se las niegan. Y hubo ocasiones en las que los estudiantes fueron, tocaron las puertas y no les abrieron y regresaron diciendo que no les daban entrada a estas empresas. Y de hecho hay estudios por ahí donde se habla del caso de los ferrocarriles que tenían grandes almacenes donde, bueno, almacenes se le llamaba a esta gran construcción donde metían a las locomotoras donde se iban a arreglar y se les iba a dar mantenimiento, y ahí estaba prohibida la entrada a mexicanos, ¿no? De hecho, hay una investigadora del Colegio de México donde ella dice que en esto, eh, hay como confianza. Las empresas extranjeras buscan personal con quien ellos tengan la confianza completa, donde tengan, donde se sientan lealtades, ¿no? Y eso muchas veces no puede suceder con el caso mexicano, y eso se ve en el caso de la minería. En el caso de la minería, en la primera mitad del siglo XIX, pues, hay muchos mexicanos que son, que tienen a cargos minas, ¿no? Son directores de las minas, y después cuando empiezan a entrar, ya empresarios extranjeros, ya no. Ya los directores de minas son extranjeros, y ahí viene otros asuntos de lealtades, donde ya no se empiezan a contratar ingenieros de minas tampoco. Y esto hace que baje también el número de alumnos inscritos en estas carreras de ingeniero de minas, ¿no? Entonces, hay ahí un vínculo entre oferta y demanda, como que los jóvenes dicen: "¿Para qué estudio esta carrera si no voy a tener dónde trabajar?", ¿no? Sí. Hay otro comentario de Yesenia. Dice, Ajá. si lo que quieres leer, Mari. Sí, dice, también había que empezar que mandaban a sus empleados a capacitación y era más barato capacitar a los empleados que contratar a personal con ingeniería. Sí, sí, esto es muy cierto. Em, pero en la etapa de construcción de la empresa, hay una etapa
en la etapa inicial necesariamente requieren de ingenieros con la carrera. En esta etapa en la que tienen que elaborar los proyectos y presentarlos al gobierno, y el gobierno tiene que revisarlos, porque bueno, Porfirio Díaz tenía una categoría dentro de la Secretaría de Fomento, que era su brazo derecho, porque era la secretaría encargada de la modernización del país en todos los rubros, telecomunicaciones, minería y todo, y era una de las secretarías que más financiamiento recibía en, en esos años, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él tenía una categoría que le llamaba ingenieros inspectores, y ahí sí había muchos ingenieros contratados, ingenieros mexicanos, y ellos eran los ingenieros que revisaban los proyectos de estas empresas. Ellos eran los que decidían si era viable, si estaba bien elaborado, si estaba bien fundamentado, si correspondía a las metas y propósitos de las empresas. Y ahí tenía grupos bastante sólidos de ingenieros mexicanos que bajo esta categoría de ingenieros inspectores, eran los que supervisaban estas obras. Y en esas etapas iniciales sí tiene que ser personal egresado, formado en educación superior. Y una vez que la empresa ya está en marcha, efectivamente, ya simplemente se pueden tener empleados capacitados que le den un poco de mantenimiento, ¿no? Ahí sí. Y cuando se requiere algo mucho más fuerte, pues se vuelve a contratar personal, porque les decía que aparece esta categoría de movilidad, y claro, estas grandes empresas tienen la posibilidad de mover gente de otros países, resolver la situación y volverlo a regresar a su país, ¿no? Ujú. Gracias, Mari. Ya no tenemos aquí comentarios. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta de viva voz. Ricardo. No, está bien. Por mí está bien, gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Ricardo, que tiene que ver con su charla pasada, Ajá. porque decías, Ricardo, que cuando quieres hacer uso de series de tiempo, Ujú. hacías la metáfora de que es como ver en el retrovisor para moverte hacia adelante, ¿no? Es Y a eso. veces pienso que así es la historia, ¿no? La historia lo que hace es estar mirando hacia atrás para ver cómo me muevo hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando hiciste ese Interesante. comentario en las series de tiempo, dije, oh, qué bonita metáfora, porque yo creo que muchos estudios de historia eso buscan, ¿no? ¿Qué puedo ver en el pasado que me permita entender y tomar decisiones para el futuro, ¿no? ¿O cómo lo ves? De hecho, tienes toda la razón. Es cierto eso, sí. Pues realmente Ah, ok. la única manera que uno tiene de, si estás parado aquí en el presente y pasa algo, y no tienes una idea de lo que pasó antes, estás desprovisto de cualquier background histórico, pues no puedes entender lo que pasa, ¿entiendes? Y probablemente, como muchos han dicho, cuando uno no conoce la historia, vuelve a cometer los mismos errores, ¿no? Claro, sí. Pero me encantó tu metáfora, porque aparentemente suena absurdo, ¿no? Dices, ay, ¿cómo voy a estar mirando el retrovisor y quiere moverme al frente, ¿no? Pues eso es. Las series de Pero, tiempo son eso. Estás justo, mirando lo que pasó detrás porque no sabes lo que va a claro, pasar en el futuro y supones que en el pasado hay cierta información que te deja moverte, ¿no? claro. Es, es eso. Lo que Ah, pasa ok, es que bueno, obviamente si hay cambios bruscos, pues la predicción se destruye y hay que hacer una suposición que se llama de estacionalidad, y es que efectivamente el pasado explica algo del futuro. ¿Sí? Porque en ocasiones mm, es completamente, es decir, ese es un término técnico muy preciso, ¿no? Es que haya un fenómeno sea estacionario, débilmente estacionario. Así, en el lenguaje natural lo que quiere decir es que las propiedades estadísticas del pasado uno tiene garantía de que se van a propagar se mantienen en el presente y se propagan hacia el futuro. Y eso es lo que permite hacer predicción.
Si eso no se cumple, estás bastante desprovisto de oportunidades de adelantarte. Mm. ¿Y no sabes si eso se ha utilizado en la historia también? O sea, ¿se ha Lo que está llevado a la pasando, historia? no recuerdo el nombre del señor, Mm. fíjate, no recuerdo el nombre del señor, pero es algo muy reciente. Ajá. Con todo el tema este del Big Data y el acceso a grandes bases de datos no estructuradas, que ese es el punto importante del Big Data, ¿no? Que hasta ahora teníamos que tener, había ciertos paradigmas, ¿no? Pues las bases de datos tienen que ser compatibles SQL o cosas de ese tipo, pero ahora estamos en una situación que es buscar en textos, buscar en bases de datos numéricas, buscar en discursos de personas, etcétera, etcétera, y unir todo eso. Hay un autor que ha hecho un trabajo utilizando algoritmos de estos de Big Data para tratar de encontrar lo que se llaman patrones históricos, ¿no? Y entonces voy a buscar el nombre, y de hecho tiene un libro publicado sobre eso, que es buscar patrones históricos, es decir, a ver, lo que pasó con la Revolución Francesa y la Revolución Rusa tienen ciertos patrones que después los vimos en tal parte y tal parte, entonces, ¿cuáles son la palabra en inglés es features, ¿cuáles son las características de un entorno histórico que permiten sugerir que va a pasar algo en el futuro? ¿Ya ven? Es decir, porque a veces hay fenómenos que tú dices, pero yo no sé cómo pudo empezar esta revolución si no había ni manera de que pasara, ¿no? Los indignados de la plaza. Perdón, María Re. No, yo creo que se le abrió el micrófono. Entonces, este es un autor es reciente, los trabajos de él son del 2010, 2015, pero él lo que dice es que hay ciertos contextos, y características, features de ciertos contextos históricos que permiten decir, pues ahora va a pasar algo de este tipo. Una revolución, la salida de un líder, algo así. Déjame ver si lo encuentro. Yo lo tenía en aquella computadora que está ahí atrás, tengo que ver. Si lo encuentro, te lo mando, Mar. Muchas gracias. Pero es bien interesante. Ok, sí. Gracias. Sí. Gracias, Mari. No sé si alguien más quisiera comentar algo, preguntar. Creo que nadie. Bueno, pues Mari, muchísimas gracias. Muchas gracias a gracias. ti, al contrario. Gracias a ti por Mari. esta conferencia, te lo agradecemos mucho. Sí. Y la semana que viene seguimos con el taller, ¿no? Eso es, sí, seguimos con el taller. Perfecto. Sí. Quien no haya bajado, les recuerdo, quien no haya bajado los Oye, por favor, los voy a quitar. Los documentos, bájenlos. Los voy a quitar ya porque ya no